Muy bien, vamos a leer. Dice, relaciones intraespecíficas e interespecíficas. Dice, las distintas especies de organismos que viven en determinada área forman parte de la misma comunidad y ecosistema y por lo tanto se afectan mutuamente de diversas maneras. Se dan dos tipos de relaciones, la intraespecífica y la interespecífica. ¿Bien? Muy bien. Vamos con las relaciones intraespecíficas. De ahí empiezo ya a explicarles. Son las que se establecen entre los individuos de una misma especie en un ecosistema. Entonces, la intraespecífica, la relación intraespecífica, son las que se establecen entre los individuos de una misma especie. Habíamos hablado que especie viene a ser como una familia, un conjunto de animales de una misma especie, de una misma población, donde hay marido y mujer, digamos así, macho, hembra, hay parejitas, entonces entre parejas se juntan, ¿ya? Y van formando lo que es una población. Pero cada parejita vendría a ser una especie. ¿Bien? Ahora, dice que se establecen entre los individuos de una misma especie en un ecosistema. Pueden ser beneficiosas para que la especie, si favorecen la cooperación entre los organismos, o perjudiciales si provocan la competencia entre ellos. Hablemos primero de la parte de la competencia entre los individuos de una misma especie. Dice, la competencia se produce cuando dos individuos compiten por ejemplo, los recursos del medio, una zona del territorio, el alimento, los nutrientes del suelo, la luz, etc. No sé si alguna vez han visto, ejemplo, en Nat Geo, o han visto, no sé, en la televisión, o tal vez hasta en la calle, o en tu lugar, tal vez donde vives en una comunidad, hayas visto eh, dos especies que se pelean entre sí. Lo más común es ver, ejemplo, a los leones. Es muy común ver en la televisión cuando dos leones se pelean por una manada. O en todo caso, ejemplo, en nuestra cuadra, los perros cuando se pelean por una cuadra. Y ustedes saben, ¿no? Que el perro, para marcar su territorio, ¿qué hace? A ver, ¿quién sabe? Hace El pipí. perro hace pipí. Imagínate. Orina toda la cuadra. Ahí en el centro, yo tengo la casa de mi suegra, donde ahí también en tiempos buenos estoy viviendo ahí. Y toda esa cuadra, de verdad, no les miento, y es un caso, hay como 6 perros en toda la cuadra. Y entre ellos se pelean. Pero justo al lado de mi casa, la vecina tiene 2 perros. Y siempre saca a las 6 de la mañana, 7 de la mañana, saca al perro, a uno de ellos. Y el perro lo que hace es orinarse, ejemplo, se orina justo en toda la casa, en toda la fachada. Y es un caso porque ya lo hemos descubierto, sé qué es lo que ha pasado, se lo ha hablado a la señora, pero la señora saca a su perro. Ahora, bueno, tiene que salir el perro porque tal vez se estresa en la casa. Pero el tema está que marca su territorio. Entonces otro perro, cuando ve por ahí, huele, y si el perro está por ahí cerca, empiezan los ladridos. Entonces ahí vemos que así son los individuos de una especie. Muchas veces se pelean entre sí por una zona del territorio, también por el alimento, también se pelean por los nutrientes del suelo.
Ahí estamos hablando de los herbívoros. O en todo caso, también se pelean hasta por la luz y etcétera, ¿no? Hay muchas formas de cómo dos individuos de una misma especie compiten entre sí. También otro punto de competencia es la reproducción, cuando luchan por el sexo opuesto. Y ahí va también lo de los leones, ¿no? Muchas veces se dice que en una comunidad, en una población, no puede haber dos machos. En este caso hablemos de los leones. Y tienen que, hay uno, en este caso debe haber una cabeza, y hay una pelea entre dos leones, y uno de ellos tiene que perder. Si ustedes han visto la película El Rey León, ustedes pueden haber dadose cuenta de que ahí hay una lucha de poderes por la manada. Y es lo normal en el tema de las especies de los leones. ¿Ya? Entonces, siempre hay esa competencia por la reproducción, por la manada. O por dominancia social. Dice, un individuo se impone a los demás. Hay también esos casos, ¿no? Caso del, llamémosle así, ¿no? De liderazgo por dominar a todo, tal vez una comunidad o tal vez a otro animal. Entonces siempre hay competencia entre las mismas especies. ¿Cómo se llama este tipo de relación? Relación intraespecífica. Subrayenlo bien, ¿ya? Acá está. Relaciones intraespecíficas. Continuamos. Otro punto, en este tipo de relaciones intraespecíficas, tenemos la asociación. Dice, en grupos de individuos se produce para obtener determinados beneficios, como mayor facilidad para la caza y la obtención de alimento, la defensa frente a los depredadores de la especie, la reproducción por proximidad de los sexos en el grupo, el cuidado y protección de las crías. Acá vemos también el tema de asociación, se unen. En la otra, tal vez se separan, ¿no? Es perjudicial porque hay competencia. Y en la segunda, que es la asociación, es cooperación entre todos. ¿Bien? Muy bien, continuamos. Dice, las relaciones que se dan en base a la cooperación, o sea, a la asociación, son familiar, por grado de parentesco. Tienen por objeto la reproducción y el cuidado de las crías. Por ejemplo, los gorilas, cuyo beneficio de asociación es el cuidado de las crías. Y ahí vemos en el dibujito cómo los gorilas están en familia. Ahora, obviamente ahí hay un grado de parentesco. Son familia. Es una manada de familia. ¿Bien? Y ahí tenemos los gorilas, que son los especialistas, ¿no? Y en ese tipo de asociación. ¿Y por qué? Porque cuidan las crías. ¿Bien? Siguiente punto. Gregaria. Por transporte y locomoción. Se agrupan con un fin determinado, que es la migración, por la búsqueda de alimento o por defensa. Lo más común son las gacelas. Es una asociación gregaria formada por un número elevado de individuos cuyo fin es la migración. Ahora, ustedes pueden haber visto en la televisión documentales sobre lo que es la naturaleza, la fauna salvaje, y hayan visto, ¿no?, que caminan en grupos, ¿no?, en manadas. ¿Y por qué caminan? Bueno, migran de un lugar a otro, hasta en los peces, ¿no? En los peces, en las tortugas, en las aves, como también en los mamíferos. Se agrupan y caminan de un lugar a otro. Obviamente en el trayecto hay todo tipo de peligro. Y se ve, ¿no? Se ve en los documentales cómo la gacela está cruzando, ejemplo, el río, y están cruzando un grupo grande y por ahí aparece el cocodrilo.
mientras las gacelas están migrando, caminando por esa zona del río, viene el cocodrilo y atrapa una y se la hunde para comérsela, ¿no? Pero ahí vemos cómo es este tipo gregario. Se le llama gregario. ¿Bien? Ahora, la migración es por la obtención de alimentos y también por defensa de depredadores. Yo veo mucho cómo los búfalos o los ñu, así hay un tipo de animal, se defienden, paran juntos cuando el león ataca o cuando ataca el tigre, ¿no? Entonces muchas veces entre ellos se defienden. Los elefantes también se defienden entre ellos y caminan juntos cuando van de un lugar a otro y están sus depredadores. Bien, continuamos. Estatal es otro tipo de asociación de cooperación intraespecífica. Recuerda que intra es dentro, específica, especie. Tenemos la estatal. Para poder sobrevivir y mejorar su calidad de vida, existiendo división del trabajo. Unos son reproductores, otros son obreros y otros defensores. Se nos va. Y otros defensores. Construyen nidos, está compuesta por muchos individuos agrupados en distintas categorías. Y ahí vemos, ¿no? Las abejas. ¿Cuán importantes son las abejas para el mundo? Se dice que si las abejas dejan de existir, se acaba el planeta. Y es la verdad. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Antes que nos desconecte Zoom. ¿Quién sabe por qué las abejas son tan importantes para el planeta? ¿Aló? A ver, las abejas, hay que leer un poquito. Son insectos que forman una asociación estatal. Estatal viene de estado. Cuando hablamos de estado, estamos hablando de grados. Ejemplo, el máximo representante de un estado, aquí el presidente. Un escalón menos tendríamos los congresistas. Antiguamente era, ejemplo, el rey, después seguía la nobleza y de ahí seguía el clero. Esos son estados, estatal. En este caso, dice, en las abejas, dice, se establecen diferentes categorías. Tenemos la abeja reina, las abejas obreras y las abejas zánganos, bajo el control de un órgano supremo. ¿Quién gobierna ahí? La reina. Y cada categoría realiza una función determinada. Reproducción, alimentación, defensa. Ahí las reinas, la reina es la máxima autoridad. Las obreras, y en este caso la reina reproduce. Las obreras alimentan. Son las que tú ves en las florecitas. Son ellas que están, entran y salen llevando la miel, o en este caso el polen para producir la miel. Y además los zánganos vienen a ser aquellos que están en la defensa. Son los que están ahí en las puertas, cuidando que nadie más pase. ¿Ya? Entonces hay una organización, hay una asociación estatal donde cada uno de ellos cumple una función específica. Bien, entonces estamos hablando ahí que también se unen por ello. ¿Ya? Ahora, ¿por qué es importante las abejas? Porque ellos cumplen la función de la polinización. Además de cumplir la grata función de producir miel, y que esa miel es muy importante para el cuerpo del ser humano, de la misma manera es importante porque son las abejitas para producir esa miel, tienen que estar de flor en flor. Y cuando pasa de flor en flor, comienza a ser la polinización.
El polen de una flor lo pasa a otra flor. Y es ahí donde empieza a producir, o en este caso, ocasiona la reproducción en las flores. ¿Bien? Bueno, hasta ahí está entendido. Continuamos. Colonial. Para sobrevivir, formados por individuos de reproducciones asexuales. Está compuesta, por muchos individuos unidos físicamente entre sí, constituyendo un todo inseparable. Un ejemplo, el coral. Si ustedes ven en la foto, todo eso que está como plantitas blancas que ves hasta el fondo, viene a ser corales. Nosotros podemos ver, si te has ido alguna vez a Playa Besique y te has ido a la parte última donde hay unas... en la playa donde todos se bañan, pero te has ido al cerro, hay como una especie de así en forma de U, termina la playa. Y ahí en esas rocas tú vas a ver corales. Y vas a ver que están muchos de ellos impregnados en la piedra. Y los ves así como si fuera, ¿cómo decirle? ¿No? Tallado ahí a buenos metros y así en gran cantidad. Y están como piedras ahí, ¿no? Eso es un coral. Ahora, es un tipo de relación intraespecífica, en este caso de la asociación de tipo colonial, donde son individuos de reproducción asexual. Esa palabra asexual significaría en el mundo animal, y en este caso todo lo que es marítimo, a ciertos seres que ellos mismos se reproducen, que no necesitan un contacto sexual, sino más bien su propio sistema y organismo de vida hace que ellos mismos se reproduzcan. Bien, por eso se le llaman asexual. Es como, se da a entender como que no tienen sexo. Bien, no tienen sexo. Pueden ser macho o hembra, o pueden ser los dos, en la cual entre ellos mismos o la misma especie comienza a reproducir. Ahora, son muchos individuos unidos físicamente entre sí. Y ahí vemos, ¿no? El coral. ¿Bien? ¿Ven la foto? Ahí está. Muy bien, entonces terminamos todo lo que es las relaciones intraespecíficas. Recuerden, ya que en los seres bióticos, y en este caso, en lo que es la fauna y hasta, bueno, seres vivos somos únicos, ¿no? Y una sola especie, la especie humana. Pero en lo que es la fauna hay diversas especies. Muchos de ellos tienen la relación intraespecífica de competencia, que es perjudicial para ellos, ¿no? O perjudicial para la especie también, ¿no? En este caso. Ejemplo, entre leones compiten y uno de ellos tiene que morir. Entonces, ahí, muy aparte de que compiten y comienza a haber una especie de división, el león o uno de la especie tiene que morir o muere. Entonces, ahí vemos que se va diezmando el tema de la especie en esa comunidad. ¿Bien? Y la otra es la asociación, o también llamado cooperación, que son la familiar, la gregaria, la estatal y por último, la colonial. Recuerden que cuando hablamos de colonia, ejemplo, ¿ya? Hablemos de colonia. En Estados Unidos hay la colonia peruana. En Chile existe la colonia peruana. Aquí en el Perú podemos decir que existe la colonia venezolana.
Un ejemplo. Cuando hablamos de colonia, estamos hablando de un grupo de especies que habitan en un lugar. Bien. Entonces, en el mar hay un grupo de especies que se establece en un lugar. Por eso les decía, ¿no? Muchas veces este tipo de corales, hay variedad de corales, pero ellos se impregnan en las rocas de todo lo que es el litoral de un océano, del mar. O también pueden estar, como ven en el ejemplo, pueden estar en la tierra, debajo, en la profundidad del mar, del océano. Bien, y ahí encontramos colonias. Están situados en un lugar específico. Bien, no como los peces están por todos lados. Aparte, son seres sexuales. Las colonias son seres asexuales y que están en un lugar determinado donde tú los puedes encontrar. Es como decir, me voy a Chile y quiero ver dónde está la colonia peruana. Entonces ellos me dicen, de aquí a 10 cuadras los encuentras. Ahí están todos los peruanos. Ahí se ponen. Ah, ya. La colonia peruana está en esas zonas. Muy bien. Entonces las relaciones interespecíficas vienen a ser las relaciones entre especies. Bien. Dice, son las que se establecen entre las especies diferentes de un ecosistema. Relaciones interespecíficas entre especies. Ejemplo, algunas de las relaciones más habituales son la relación presa-depredador. Es la relación en la que una especie, el depredador, obtiene un beneficio a costa de otra especie que se ve perjudicada y que normalmente muere, que es la presa. Y ahí vemos en el dibujo el león, o en este caso viene a ser como una especie de jaguares, tigres y la gacela. Ahí hay dos especies. La gacela es una especie y el felino, en este caso el jaguar, es otra especie. Entre ellas tienen que, llamémosle así, como una especie de relación, ¿no? De la ley del más fuerte. Uno tiene que perder, uno tiene que ganar. Uno va a ser presa, el otro va a ser el depredador, el que necesita cazar a la presa con una finalidad, es el alimento para sobrevivir. Y ahí dice, el león y gacela, una especie captura y mata a otra para obtener alimento. Un organismo puede ser el depredador de otro y a su vez ser también la presa respecto a un tercero. Ejemplo, ¿no? A ver, hablemos de un tercero. Bueno, la gacela es herbívora, pero podemos hablar, ejemplo, de la serpiente. La serpiente caza ratones, ¿bien? Entonces ahí vemos un depredador, como es la serpiente, que caza un ratón, que es la presa. Pero el águila caza ratones, pero también caza serpientes. Y en este caso, vamos a decir que el águila caza a la serpiente. Entonces, el que fue depredador, la serpiente, cuya presa fue su ratón, acá se convierte en presa porque tiene un depredador, que es el águila. Entonces ahí vemos como una especie de sistema, ¿no? Una continuación, un proceso alimenticio, donde uno come al otro, el otro come al otro, y así sucesivamente. Supongamos que el ser humano en otras partes del mundo le guste comer estofado de águila y caza las águilas para comérselas, ¿no? Entonces ahí vemos todo un círculo, un proceso, una continuidad de la relación presa-depredador. Obviamente, ¿quién caza al ser humano? No hay. El ser humano sería ahí la jerarquía máxima.
ya el hecho, ¿no? Digámoslo así, ¿no? Que un ser humano se alimente de otro ser humano, estamos hablando de canibalismo. Y eso ya no es normal, ya está fuera de control, ¿no? Ya no es algo hasta penado. Pero ahí vemos que hay una relación, ejemplo en el dibujo, de presa-depredador. Bien. Ahora, otro tipo de relación entre especies, tenemos parásito-huésped. Es aquella en la que un organismo, o sea, el parásito, vive a costa de otro, o sea, el hospedador, del que obtiene lo necesario para vivir. Ejemplo, tenemos el pulgón, absorbe los nutrientes del rosal, al que debilita y perjudica. El parasitismo no suele terminar la muerte de la especie parasitada. Mejor dicho, cuando hablamos parásito, huésped, es porque de una u otra manera el parásito necesita del huésped para alimentarse. Por eso dice absorbe los nutrientes. ¿Bien? Entonces ahí vemos al pulgón y en la foto, aunque no se ve bien, me parece que está un poco... A ver, vamos a alargarlo. Por acá está. No sé si acá lo ven una manchita en todo caso. Ya es un pulgón, es como una pulga grande. Lo que hace esa pulga es absorber los nutrientes de la rosa. ¿Ya? Entonces es como que se ingresa a la parte donde están los pistilos, es que está al centro o en la raíz de donde están los pétalos y comienza a absorber los líquidos, los nutrientes, debilita a esa rosa porque el pulgón se alimenta de eso. ¿Ya? Entonces, ahí estamos hablando de una especie de relación de parasitismo, parásito-huésped. Bien, continuamos. Relación mutualismo. Bien, dice, es aquella en la que las dos especies obtienen un beneficio mutuo. Vamos a arreglar aquí. Obtienen un beneficio mutuo. En algunos casos se ha llegado a una total compenetración y las dos especies no pueden vivir de forma separada. Se llama entonces simbiosis. ¿Ya? Entonces, ahí habla de algo. Dice que el mutualismo es la relación de dos especies que obtienen un beneficio mutuo. Y ahí vemos, dice, el pez payaso y las anémonas. Se refugia en ellas cuando está en peligro, escondiéndose entre sus tentáculos. La anémona produce una sustancia para protegerse ella misma de las descargas, dice, de las descargas de la sustancia urticante de los nematocistos de los tentáculos cuando se rozan entre sí. Ahí está mal escrito. Cuando se rozan entre sí. El pez aprovecha ese mismo mucílago para cubrirse y no ser afectado por la anémona. El beneficio que obtiene el pez de esta relación es la protección frente a sus depredadores. Y la anémona obtiene el mismo, porque el pez ahuyenta a otros peces que son comedores de anémona. Entonces ahí vemos un compañerismo entre ellos. Por eso se llama mutualismo. Mutualismo viene de la palabra mutual. Y si ustedes han escuchado esa palabra, utilizaban mucho en temas de cooperativa, porque daba a entender, la palabra cooperativa da a entender cómo es una organización de cooperación. Y estamos hablando de que yo te ayudo, tú me ayudas, nosotros trabajamos mutuamente, mutualismo,
ante un mismo beneficio. Tú sacas tu beneficio y yo saco mi beneficio. Obviamente, cuando uno, ejemplo, a las cooperativas le das tu dinero, el beneficio de ellos es que ese dinero ellos lo invierten en empresas a nivel mundial y sacan su dinero líquido de ganancias. Mientras tanto, cuando tú depositas tu dinero es porque supuestamente te conviene depositarlo ahí porque vas a sacar un beneficio de interés. ¿Bien? Entonces eso se llama mutual en temas financieros, pero en temas de naturaleza viene a ser la ayuda de dos especies para protegerse ante algún peligro. Ejemplo, el pez payaso y las anémonas. ¿Bien? Muy bien. ¿Preguntas hasta ahí? Bien, todo correcto. Continuamos. La relación de comensalismo es la relación en la que una especie, el comensal, obtiene un beneficio de otra sin que ésta tenga ningún perjuicio, permaneciendo, por tanto, indiferente. ¿Ya? Entonces, leamos de nuevo. La relación de una especie que obtiene un beneficio de otra sin que ésta tenga ningún perjuicio, permaneciendo, por tanto, indiferente. Ejemplo, el cangrejo ermitaño se aprovecha de la concha de otra especie que ya ha muerto para su protección. Ahí vemos una especie de comensalismo que es que una especie se aprovecha de otra especie en la cual puede estar muerta o tal vez eh, no le favorece en nada, pero él sí se favorece de ella. Y ahí vemos, ¿no? Cómo este cangrejo ermitaño se aprovecha de la concha de otra especie que encontró por ahí, ¿no? Por su luz, por su hábitat. Y ahí vemos que se esconde o que busca cubrirse para protegerse de sus, en este caso, depredadores. ¿Bien? Eso se le llama comensalismo. Y terminamos con la relación de simbiosis. Es la relación permanente que se establece entre dos especies diferentes que llevan una vida común y de la que obtienen un beneficio recíproco. Depende el uno del otro para sobrevivir. Un caso, esta relación de simbiosis y la que hemos visto del pez payaso es relación de mutualismo. ¿Cuál es la diferencia? Ahí lo dice, que en el mutualismo ambos obtienen un beneficio mutuo, que es protección ante un peligro de un depredador. ¿Bien? Mientras que en la simbiosis, aunque ahí también lo dice, en algunos casos se ha llegado a una total compenetración y las dos especies no pueden vivir de forma separada. No es el caso del pez payaso, porque el pez payaso solamente la busca cuando se encuentra en peligro. Pero en la simbiosis es una relación única, inseparable. Ejemplo, en efecto, ¿qué otro animal osaría aventurarse en la boca de un cocodrilo con la esperanza de salir vivo de ella? Al chordito egipcio le es concedido este privilegio y así puede alimentarse de los sobrantes de comida que quedan en la boca del cocodrilo y a cambio liberarlo también de los parásitos, las sanguijuelas que les infestan las encías. Ahí vemos en la foto cómo el cocodrilo ya sabe, abre su boca, su hocico, su trompa ahí, y llega el ave, el chorlito egipcio, y comienza a cepillarle todos los dientes. El cocodrilo sabe que eso le va a ayudar a él,
y que necesita siempre tener los dientes limpios, porque si no los tiene, vienen los parásitos como las sanguijuelas y comienzan a infectarle todas las encías. Y al final eso le va a ser doloroso y hasta le puede provocar la muerte. Ahora, ¿por qué lo hace el chorlito egipcio? Porque ese sobrante de comida que queda entre sus dientes en la boca del cocodrilo es su alimento. Si no tuviera esa oportunidad del cocodrilo, entonces ese chorlito puede tener menos oportunidad de vida. Y ahí vemos que hay una simbiosis, una relación muy estrecha para la sobrevivencia, en la cual es inseparable. Cada vez que el cocodrilo coma, el chorlito estará ahí para cepillarle los dientes. Bien, es como también otra ave se acerca al hipopótamo, si no me equivoco. Sí, al hipopótamo, para quitarle todo lo que es la parte de su torso o la parte de su espalda, llamémosle así, de la cabeza, todo, y le comienza a hacer como una especie de quitarle los granitos que tiene en toda esa parte, y eso le ayuda al hipopótamo y le favorecen demasiado, ¿no? Que vienen a ser tal vez pulgas, parásitos que se colocan en esa parte del cuerpo del animal, y ahí está el pajarito, la ave, que comienza a alimentarse de eso. Y el beneficio que tienen ambos es para sobrevivir. ¿Bien? ¿Entendieron la simbiosis? Ahora, a ver, ahora, esto es relaciones entre especies. La de presa, depredador, parásito, huésped, mutualismo, comensalismo, simbiosis. Son 5. ¿Bien? Ok. Continuamos. Extensión. Realice 3 ejemplos acompañados con figuras de las relaciones intraespecíficas y de interespecífica. 3 ejemplos. Lo que van a hacer ustedes, y esa es la tarea que lo tienen que subir en su aula virtual, que ya deben estar subiendo, es 3 ejemplos de otro tipo de relación de otras especies que no sean las que les he puesto aquí como ejemplo de cada tipo, ¿no? Ejemplo, en este caso, de la familiar, la gregaria, la estatal, la colonial, de aquí de la interespecífica, de presa depredador, parásito huésped, mutualismo, comensalismo y la simbiosis.